Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos con un nuevo programa de La Rueda. Vamos a volver a tratar el tema de Medio Oriente, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, específicamente con los bombardeos indiscriminados del Estado de Israel. Ya realizamos un programa anterior con este tema, apenas iniciados los sucesos del 7 de noviembre, nos acompañó Alan Schockler, el cual, por suerte, muy amablemente nos vuelve a acompañar para actualizarnos la situación. Y hoy lo tenemos, aparte de Clelia, aparte de Luisa, al profesor Walter Sánchez, que también le agradecemos que se haya hecho un lugarcito para estar con nosotros. Yo voy a ser muy breve, así le doy la palabra a los caballeros que van a tener mucho para hablar, también a nosotras, porque no nos van a callar la boca, va a ser un poco difícil eso. Pero bueno, actualizando los terribles acontecimientos que están sucediendo en la Franja de Gaza, el Ministerio de Sanidad de Gaza actualizó el número de personas civiles asesinadas por los bombardeos y son 7.028 desde el 7 de octubre. Entre ellos, 2.913 niños. Ha habido una serie de movilizaciones en diferentes lugares, de las que voy a mencionar solo algunas, pero es como la esperanza que nos queda para ver si se puede detener esta masacre del pueblo palestino en la Franja de Gaza. En el día sábado, 100.000 personas se movilizaron en Londres. También hubo una espectacular manifestación en el País Vasco con alrededor de 100.000 personas. Quiero mencionar que falleció motivo de un bombardeo la poetisa y novelista palestina a los 30 años, Eva Abu Nada. De la misma manera, la familia de un periodista de Al Jazeera, cubriendo las noticias, encontró a toda su familia fallecida en un bombardeo. Bael Dadoud es el nombre de este periodista. Quiero mencionar, digamos, que el jueves pasado hubo en Buenos Aires una movilización a la Embajada de Palestina, que este miércoles en Buenos Aires hubo otra movilización muy importante a la Embajada de Israel. Yo participé de esta movilización y fue un largo de 10 cuadras desde el Congreso hasta la Embajada. Que el jueves hay concentraciones en Cádiz, que hay planificada otra para el domingo en Madrid, que el Celtic, un equipo de fútbol, su hinchada, este equipo es de Glasgow, en un partido con el Atlético Madrid, enarboló banderas de Palestina al cántico de sigue, sigue con esperanza en tu corazón y nunca caminarás solo. Es una, según he podido leer, una hinchada antifascista. Eh, eh, Otros datos más que doy: periodistas exigen un alto el fuego y el derecho a informar en Palestina y en Israel. Hasta el momento, 700 periodistas y organizaciones, como la Federación Europea Salir y volver a entrar. Vale. de Porteros Sin Fronteras, han firmado el manifiesto. Los periodistas fallecidos en Gaza son 23. Y lo que resultó muy interesante, que digamos la esperanza está puesta en esta movilización internacional, los pueblos a favor del pueblo de Palestina. En el día de ayer, obreros ingleses bloquearon la fábrica de Innsbruck
Precision Limitada, una filial de Elbit Systems, una de las principales empresas de industria armamentística que produce el 85% del armamento que usa el Estado de Israel, en lo que son drones de combate y armamento terrestre, con la consigna Reino Unido deja de armar a Israel. Los autodenominados trabajadores por Palestina Libre se instalaron desde las 7 horas de la mañana para bloquear el acceso a la fábrica ubicada en el condado de Kent. Ante la manifestación, la planta cerró por el día. Algo similar sucedió en otra planta de Elbit en Leicester. Seguramente esto es una pequeña muestra de muchas cosas que están sucediendo a nivel de la población del mundo. Pero bueno, creo que es la única esperanza que existe de que se pueda parar este genocidio visto por todos a través de los medios, las redes sociales, algo que no se puede ocultar. También está, no nos olvidemos, la declaración de el director de las Naciones Unidas, el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que bueno, manifestó que los ataques de Hamas no vienen de la nada, sino después de que los palestinos hayan estado sometidos a 56 años de ocupación asfixiante. Bueno, frente a esto, el embajador de Israel en la ONU pidió su dimisión. También Lula manifestó que no es una guerra, que es un genocidio. Bueno, no he escuchado otros presidentes o jefes de Estado que lo hayan dicho así con estas palabras tan claramente. Así que bueno, nos gustaría, si por favor, Alan, podés ponernos al tanto de los acontecimientos y de cómo se está desarrollando la situación en el Estado de Israel, en Palestina, en esta zona de Medio Oriente. Sí, estoy pensando a ver por dónde puedo empezar. Tratando de hacer memoria de dónde lo dejamos la vez pasada, hace ya 2 semanas. Eh, Toda la situación general evoluciona hacia el inicio de la fase terrestre de la guerra, que obviamente va a ser otra escala de lo que estamos viendo y va a tener otras ramificaciones en la región, que podemos ir a eso después. Eh, a lo largo de esta semana, como que varias veces se especulaba que esta fase iba a empezar quizás el lunes pasado, alguno de estos días, si no fue así, eh, estuvo siendo retrasada. Eh, ¿A qué se debe esto? A que todavía continúa la serie de desacuerdos políticos, tanto dentro del arco israelí, sobre todo en el gobierno de unidad, como en el campo de las potencias de Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. ¿Por qué es esto? Porque hasta ahora no estaban claros o no estaba plasmado de manera concreta cuáles iban a ser los objetivos políticos de la guerra. Siempre que algún vocero del gobierno intervenía, el único objetivo aparecía como la destrucción de Hamas. Y que eso como objetivo de guerra no termina de tener mucho sentido, por varias razones. Sobre todo porque no respondía a la cuestión de qué pasa al día siguiente de que Hamas ya no existe más, si eso fuese posible o si fuese realizable. Lo único que es claro es que ese objetivo por sí mismo lo que determina es que el combate terrestre se va a tener que extender a la totalidad de la franja de Gaza, no solo la ciudad concreta, y va a abarcar todo el espacio que hay ahora viviendo como sardinas más de 2 millones de personas. Más todavía, se estuvo eh, recomendando, tratando que la mayoría de los civiles se evacuaran el norte de la franja de Gaza para empezar ahí las operaciones terrestres, pero necesariamente van a tener que seguir hacia el sur, simplemente porque
si el objetivo es la destrucción de las organizaciones palestinas, estas también se van a retirar hacia el sur. Entonces, obviamente, el combate va a abarcar la totalidad de la franja. Hace un par de días, ya desde el gobierno israelí anunciaron de una manera más concreta 3 objetivos de la guerra estratégico. Los voy a nombrar en orden de lo más, ¿cómo decirlo? De lo más concreto a lo más general. Lo primero es la desmilitarización de Gaza, que va en la línea de lo que se anunció en un primer momento, es decir, la destrucción física de las organizaciones armadas. Y esto no es solamente Hamas, también hay una estela de organizaciones que tienen brazos militares. El segundo objetivo es el cambio de régimen en la Franja de Gaza, que quiere decir que Hamas no va a ser gobierno al día siguiente de que esta operación concluya. Va a haber otra cosa. Y esto tiene que ver con el tercer objetivo, que es uno mucho más general. ¿Qué sucede? La estrategia del gobierno israelí para con la Franja de Gaza desde que empezó el bloqueo en 2006, la estrategia consistió en separar a los palestinos de Gaza de los de Cisjordania. Esto se hacía fortaleciendo a Hamas. Yo conté la semana pasada que el propio Netanyahu decía abiertamente, de manera pública, en un congreso partidario, que todo quien se opusiera a la creación de un Estado palestino tenía que estar a favor del financiamiento de Hamas, del desbloqueo de financiamiento, pues, dejarlo existir como organización y que se estableciera aún más en donde ya estaba. Esto lo decía por varias cosas, no solamente por la situación que había en el 2019 en sí. El punto es que hoy en día el arco israelí llegó a la conclusión que jamás es más inconveniente de lo que es útil, como pensaba hace por ahí 3 semanas. Pero el objetivo este de dividir a los diferentes territorios palestinos entre sí se mantiene, porque esa es la manera que se previene el surgimiento de un Estado palestino indefinidamente. Entonces, ¿qué se plantea? Que el régimen que se vaya a instalar en Gaza el día después de la destrucción final de Hamas no tiene que ser un tipo de entidad nueva. O sea, no necesario, están renunciando hasta cierto punto a la idea del desplazamiento de la población. Y también están renunciando hasta cierto punto a la idea de reocupación de Gaza. Esto por 2 límites políticos que encontraron desde el campo internacional. Primero, los países árabes dejaron claro en términos muy duros que no van a tolerar eh, desplazamiento a gran escala de la población de Gaza. Esto sin ir más lejos, el gobierno egipcio de Boca Sisi, que es un hombre muy cercano a Netanyahu, hay que tener en cuenta, es el dictador que hay ahora en Egipto, que desplazó al gobierno de los hermanos musulmanes, muy emparentados con el Hamas palestino. Lo que dijo Sisi en la noticia egipcia es que para Egipto tener que recibir 1 millón de palestinos de Gaza significa la guerra. O sea, en términos muy duros. Jordania se pronunció en un sentido similar y son 2 países que tienen acuerdo de paz con Israel, acuerdos formales. Entonces, desde ese lado, el gobierno israelí tiene que aceptar el límite de que puede desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza, por lo menos ahora, por lo menos en las condiciones actuales. No podemos especular que haya renunciado a esto de manera indefinida. Por el lado de los otros países, Estados Unidos, de boca de Biden, lo que dijo es que también le parece inaceptable la reocupación de Gaza infinidamente. Una ocupación de largo plazo le parece un error, entonces Israel tiene que aceptar que tampoco puede retrotraer la situación a lo que era antes de 2004. En un sentido, la posición estadounidense, de hecho, se complementa. Lo que dijo Biden de ayer, fecha,
El 26, sí. Lo dijo ayer mismo, que cuando termine esta guerra, lo que tiene que reimplantarse es la visión de los dos estados, o sea, volver un poco a la visión de los acuerdos de Oslo, que Israel firmó y después borró con el codo. Ahora, la posición de Estados Unidos es muy similar a la que vienen planteando Rusia y China, que también vienen al principio de la guerra vienen sosteniendo que hay que hacer un alto el fuego, hacer negociaciones sobre la base de los acuerdos internacionales. O sea, es un consenso raro que Estados Unidos esté de acuerdo con Rusia y China, por lo menos parcialmente, porque no es exactamente tampoco la misma posición, ya es una novedad. Con el agregado de que Rusia y China tienen interlocutores en el mundo árabe y están mediando, de cierta manera, en negociaciones para la liberación de los rehenes israelíes en Gaza a cambio de prisioneros palestinos. Eso no puedo agregar mucho más datos porque viene de canales que tienen mucho a la especulación, entonces por las dudas lo puedo dejar ahí. Pero lo cierto es que Rusia es el único país que puede en el mismo día sentarse a hablar con Israel, con Arabia Saudita, con Irán. Eso lo convierte en un interlocutor y con Turquía, obviamente. Eh, Entonces está todo esto de fondo. Entonces, viendo estos límites de que no encuentre Israel apoyo tanto para producir un desplazamiento en masa ni para ocupar formalmente Gaza de manera indefinida, ahora del lado israelí, sobre todo del lado del gobierno, hay un tercer límite. Y es que el gobierno de Gaza, que se instale para reemplazar a Hamas, no puede ser autoridad palestina. ¿Por qué? Porque, de vuelta, el gobierno israelí tiene la estrategia desde hace por lo menos 15 años de separar los territorios. Entonces, la fórmula que el gobierno, algunos diputados, etcétera, estuvieron empezando a promover un poco por lo bajo en los días previos, consiste en un gobierno local de Gaza. eh, Todavía no se sabe con qué tipo de legitimidad, con algún tipo de elección local, quizás es puesto a dedo, pero que no sea la autoridad palestina y con eso oficializar la amputación política de Gaza y Cisjordania, que no pueda volver a reunirse bajo una misma entidad. Entonces, de esa manera, bloquean para siempre y de manera formal el establecimiento de un Estado palestino, incluso en los términos de los acuerdos de Oslo. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión seguridad? Que es el factor que, si uno escucha a los políticos israelíes, es lo primero y casi lo único de lo que hablan al respecto. Eh, lo que plantean es que Gaza esté ocupada militarmente, no por Israel, sino por alguna constelación de países. Aclaran cuáles fueran, pero que Gaza tiene que estar autogobernada, muy entre comillas, ocupada por otros países, que Israel todavía tenga, digamos, el derecho de actuar militarmente sobre Gaza, actividad militar palestina. O sea, en suma, es una Palestina dividida políticamente, ocupada por otros países que por ahí sus ejércitos no provoquen reacciones muy negativas de la población de Gaza y que aún así se mantiene tanto por lo menos el bloqueo parcialmente, como el derecho a bardear o perseguir terroristas, por así decirlo, entre comillas. Como concesión, escuché que un diputado israelí dice, bueno, hacemos todo esto, nos guardamos el derecho de perseguir gente adentro de Gaza si hay necesidad, pero damos luz verde para que se construya un puerto de aguas profundas, para que los palestinos de Gaza puedan ir, no sé, al Chipre, etcétera, porque un aeropuerto en Gaza no entra. Eh, es decir, un poco la zanahoria delante del burro y también el palo. Ahora, yo especulo qué tipo de países se pueden prestar a la ocupación de Gaza. Y obviamente yo creo que van a interesar a países musulmanes, porque quizás no enfrentan el mismo, no sé.
Poner tropas norteamericanas en Gaza, realmente es una idea que es un tiro en el pie. Yo creo que van a apelar a Egipto, porque directamente ya está en la frontera. Egipto durante muchas décadas mantuvo Gaza ocupada militarmente. También pueden recurrir a Turquía. Y de hecho, una cuestión que estos días no trascendió demasiado. Erdogan hizo toda una serie de declaraciones fuertes desde los discursos contra Israel, etcétera, pero él mismo ofreció mandar tropas turcas a Gaza. Entonces, atrás de mucho discurso por ahí incendiario, ya está dando un paso de que esto le es favorable. Y desde el punto de vista de Turquía, de la política expansionista, tiene mucho sentido. Por fin y al cabo, Erdogan habla, digamos, tiene un planteo romanticista, romántico con el Imperio Otomano, y al fin y al cabo Palestina era provincia del Imperio Otomano. Y también puede pararse desde el lado de como un aliado de los palestinos. Hace muchos años tuvo varios encontronazos con Israel en lo diplomático por diferentes hechos que tomaron cierto cariz en los medios. Me acuerdo, por ejemplo, en 2010, una flotilla que salió de Turquía para llegar a Gaza, pues, desafiando el bloqueo marítimo israelí. Esa flotilla, no sé si se acuerdan, fue interceptada por las fuerzas de defensa de Israel en el mar, hubo muertos, etcétera. Pero Turquía mantiene esta posición y se puede prestar a ocupar Gaza para mantener a los palestinos desmilitarizados. También por ahí Israel puede interesar a Arabia Saudita, que por ahí es un poco más complicado, pero Arabia Saudita también como un jugador de peso en la región y que tiene un aparato militar, puede, puede- podría llegar a aceptar. Al fin y al cabo, es un país muy amigo de los Estados Unidos y busca mantener un balance en sus relaciones con Estados Unidos, China e Irán. Esto, de vuelta, tiene un alto grado de especulación de mi parte, pero basado en las últimas declaraciones, yo lo veo como por ahí el escenario más realista. Y también si se formara una fuerza de ocupación de este tipo, para todo el circuito de protestas que hay, yo creo que muchos sectores lo dejarían pasar, porque no lo verían como una ocupación que esté orientada a prolongarla y hacer permanente la división entre los palestinos. Entonces, obviamente, esta fuerza podría ser desplegada con el título de mantenedores de la paz, etcétera, pero por ahí pasa, por ahí pasa. Desde lo político creo que es potable, eh, y de vuelta, los actores que pueden ser comprometidos tienen tanto la predisposición política, las relaciones, como para avanzar. Ahora, ¿qué significa en este escenario de victoria que imagina el gobierno israelí? Que Gaza ya no es más un problema, que ya no tiene más organizaciones militares que cada tanto reaccionan y que tiene las manos libres para seguir avanzando en Cisjordania. No hay que olvidar que obviamente promesa de campaña de una parte muy importante de la coalición de derecha, puntualmente los sectores más fascistas, o sea, hay diputados que abiertamente se identifican como fascistas, diputados y ministros. Incluso hay uno que fue juzgado como terrorista por las autoridades israelíes. Bueno, parte de campaña de estos sectores, y también una cuestión que viene hace muchos años, es la anexión de gran parte de Cisjordania, de la llamada Área C, que ahora no voy a mostrar un mapa, pero producto de los acuerdos de Oslo, la gestión de Cisjordania está dividida en tres categorías, dependiendo del control militar y civil de cierta área, si está en manos israelíes o en manos de la autoridad palestina. El área C es territorio
que tiene administración civil y militar israelí, que comprende la porción de la torta, no sé si la más grande, pero ocupa lugares estratégicos. Quizás otro día podemos preparar un mapa o algo para que se entienda. Pero la anexión del área C, oficialmente por parte de Israel, obviamente, también es el siguiente paso que va a hacer imposible ad infinitum, de manera indeterminada, cualquier tipo de establecimiento de Estado palestino. Si hoy en día ya sería inviable por el esquema de cómo está ocupado territorialmente Cisjordania, de cómo está gestionado todos sus caminos, todas las conexiones entre las poblaciones, que esa siempre fue la estrategia de colonización. Entonces, la anexión del área C es un punto final. Después de lo cual, dicen, bueno, después de 10 años, 20 años, o los palestinos o agachan la cabeza definitivamente o emigran. Entonces, este es el escenario que veo que se está configurando, por lo menos la visión, yo creo que esta es la visión que tiene el gobierno. ¿Qué va a pasar en paralelo? También está prácticamente completamente garantizado que el avance en la fase terrestre de la invasión va a disparar la guerra a nivel regional. Y esto es parte de por qué se vino posponiendo. Voy a entrar en más detalle con eso más adelante. Pero lo que es bastante claro ahora es que Hezbollah va a intervenir desde el Líbano. No es claro hasta qué punto, con qué escala va a ser esa intervención. Eh, Estados Unidos movió 2 portaaviones. Uno está ingresando al Mediterráneo ahora mismo, creo. Estaba camino la semana pasada. 2 portaaviones con su propia flotilla de cruceros y destructores. Digamos que eso es una fuerza que puede invadir un país. Para dar un ejemplo, cuando los chinos hoy en día entrenamientos y simulaciones en torno a la guerra de Taiwán, ellos lo que consideran como escenario mínimo es el escenario de 2 portaaviones. Yo digo para mostrar que hay una concentración de tropas que es capaz de invadir un país como el Líbano, claramente. Son 2 portaaviones y sus flotillas asociadas, más otros activos. También se mueve hacia la zona una flota de asalto anfibio de la Infantería de Marina estadounidense, o sea que también hay un componente terrestre que se está concentrando en el lugar. Y además de eso, está toda la serie de bases militares que Estados Unidos viene estableciendo en las últimas décadas, que hay en Irak, que hay en Arabia Saudita. O sea, ya hay toda una fuerza reunida en el lugar. Que obviamente, y las amenazas de parte de Estados Unidos a Hezbollah fueron muy claras, de que si Hezbollah interviene en la guerra, Estados Unidos va a intervenir contra Hezbollah. Y tiene una fuerza militar que puede hacerlo, que puede trabajar en conjunto con el ejército israelí para provocar un daño fuerte en el Líbano. Y yo especulo que también potencialmente, dentro de unos meses, también tiene la capacidad de avanzar en una invasión terrestre. El Líbano tiene una crisis política agravada hace muchos años. Justo antes de la pandemia, no sé si recuerdan, que fue una explosión muy fuerte en el puerto del Líbano, que tiene que ver con una situación de corrupción, pero una explosión enorme, destruyó toda la infraestructura del puerto, y el Líbano está en una situación de caída libre económica desde entonces, una crisis política sin fin, está metido obviamente el FMI en el medio, y Estados Unidos puede ver interesante tanto la destrucción de Hezbollah y otras organizaciones palestinas, como un debilitamiento significativo de Hezbollah en el Líbano. Y de esta manera combatir la influencia iraní sin tener que invadir Irán propiamente dicho. Porque invadir Irán tiene una serie de complejidades que lo transforman en una aventura muy riesgosa para Estados Unidos, por cuestiones de geografía, cuestiones poblacionales y las capacidades militares de Irán en sí. Pero lo que pueden llegar a hacer
es combatir Irán por fuera de Irán, reduciendo todos los grupos relacionados y que actúan de manera coordinada con Teherán. Estamos hablando de Hamas en Palestina, la Yihad Islámica, Hezbollah en el Líbano, y también toda una serie de milicias que los iraníes estuvieron construyendo en Irak en los últimos 10 años y que ahora son muy fuertes y que crecieron mucho al calor de la lucha contra el ISIS. Y también hay una acumulación en el Yemen de lo que se llama los rebeldes hutíes, que también estaban apoyados por Irán. Pero bueno, en esta por ahí, desde el Yemen pueden amenazar, digamos, navíos estadounidenses que estén navegando al sur del Golfo Arábigo. Pero por ahora no hay muchos planteos sobre el Yemen específico. El punto es que en estos días, al mismo tiempo que está la escalada que tiene el epicentro en Gaza, eh, también estas milicias proiraníes estuvieron atacando bases estadounidenses en Irak, con drones o algún que otro misil de bajo porte. Pero lo que trascendió hace 2 días es que Estados Unidos le solicitó a Israel atrasar la fase terrestre hasta que ellos puedan mover sistemas antiaéreos y demás de más activos para proteger mejor estas bases. O sea que se configura el escenario de la guerra regional, que vaya desde Bagdad hasta Gaza. ¿Se entiende, no? Como estoy tratando de describir toda una cosa que escala y que no sabemos obviamente cuál va a ser el techo. Pero bueno, desde el punto de vista estadounidense, esto es muy arriesgado, pero de poder ganar esto, de poder lograr aislar a Irán, hay, hay perspectiva de dar vuelta toda una situación en el Medio Oriente. ¿Y qué utilidad puede tener aislar Irán? Que esto puede llegar a detonar una crisis interna. En Irán está larvado siempre un proceso de protestas que siempre de una manera u otra en los últimos años fue interrumpido. Protestas porque debido a muchos asuntos, pero el tema que Irán tenga un gasto militar tan elevado provoca niveles de inflación muy importantes, etcétera. Hay una caída en- en la calidad de vida iraní. Bueno, Estados Unidos obviamente ve esta situación y lo ve como que se van alineando los planetas para un cambio de régimen. Y obviamente Irán es uno de los apoyos militares más importantes que tiene Rusia en la guerra de Ucrania. Irán suministra a Rusia de municiones, drones, etcétera. Es muy importante. Entonces, el aislamiento de Irán estratégicamente también es de Estados Unidos para avanzar contra Rusia y eventualmente China. Entonces, se ven todos los vasos comunicantes desde Gaza hacia la guerra mundial. Bueno, Alan, qué pesado todo lo que nos contás, ¿no? Me estaba acordando, mis compañeros tal vez quieran hacer preguntas, ¿no? De algo que dijo Kropotkin, una cosa es el Estado, otra cosa es el pueblo y otra cosa es la patria. Del otro lado, del lado del pueblo, a ver, vos nombraste la yihad islámica, Hamas, Hezbollah, pienso en la resistencia, digamos, ¿no? O algún tipo de resistencia como para que este panorama no se vaya desenvolviendo y desarrollando completamente. Lo hay, no tenemos ni idea de lo que pasa en estos países. Porque también ellos tienen sus direcciones que son religiosas, atrasadas, pero ahí está el pueblo. No sé si se sabe algo de lo que sucede, de lo que pasa, si hay algún esbozo de resistencia. Bueno, a ver, hay que recordar que la gran mayoría de los países en Medio Oriente o tienen gobiernos autoritarios, producto de golpes de Estado, o monarquías de tintes absolutistas. O sea, la política tiene otra dinámica.
pero obviamente a partir de la respuesta israelí contra Gaza, hay un proceso de movilizaciones muy importante. Y que Jordania y Egipto tuvieran que salir en términos muy duros para declarar que encuentran inaceptable el desplazamiento masivo de palestinos desde Gaza, eh, eso yo entiendo que tiene mucho que ver con la presión de las movilizaciones a nivel local. Una parte muy importante de la población de Jordania es palestina, que fue desplazada en el año 48 y que fueron a parar allí, o sea, una porción muy importante. Entonces, bueno, y en Egipto una movilización también masiva, y por más que sean regímenes, Jordania es una monarquía, Egipto es un gobierno producto de un golpe de Estado, obviamente, por más que tengan ese carácter, no, no pueden sentarse indefinidamente sobre una olla a presión. Pero bueno, el límite de lo que están dispuestos a hacer es ese, porque al fin y al cabo son dos gobiernos muy alineados con Estados Unidos y que son muy conscientes de que dependen de ese apoyo. Lo mismo puede aplicarse a Arabia Saudita, etcétera. Em, Ahora, lo que es en términos de movilizaciones, la escalada contra Gaza viene aparejada de un reforzamiento represivo muy fuerte en Cisjordania. eh, Según tengo entendido, la semana pasada se hablaba de 60 muertos en enfrentamientos más con las fuerzas policiales israelíes. No tengo ahora clara la cifra y tampoco es que esto trascienda mucho en los medios, pero según tengo de activistas de allá, se reforzó mucho toda todo el cariz represivo, al punto de que por ahora no vemos las movilizaciones en Cisjordania que sí se vieron en la oportunidad de la última operación militar de Netanyahu contra Gaza, que fue en 2019, que eso desató movilizaciones masivas muy, muy intensas en Cisjordania. Eso todavía no ha sucedido. Eh, Supongo que lo más probable es que suceda en algún punto, pero Israel también eso está dentro de los cálculos. Ya saben que esto puede suceder y por ejemplo, a partir de esto, en 2019, y esto llevó en última instancia a la renuncia en su momento de Netanyahu, que al mismo tiempo que había un bombardeo muy fuerte sobre Gaza, que fue incluso menos fuerte que lo que hay ahora, hubo movilizaciones en Cisjordania y también adentro de Israel, por parte de los palestinos que son israelíes. Esa amenaza hizo que se detuviera en su momento la operación y llevó a la renuncia del gobierno. Bueno, eso fue en 2019. Eso todavía no está, pero los sectores que forman la coalición del gobierno sacaron un balance de ese proceso. Eh, y Fundamentalmente los sectores más fascistas, Smotrich, Ben-Gvir, ese tipo de personajes, que lo que dicen, y esto también fue una cuestión de campaña, lo que planteaban era un reforzamiento de la policía israelí, fundamentalmente del Mishmar Akbul, que sería algo como la gendarmería, que es una policía militarizada, que no es parte del ejército israelí, no es parte de esa jerarquía, de esa cadena de mando, pero es una policía militarizada y que suele protagonizar muchos de los actos, digamos, muy entre comillas, de gatillo fácil contra palestinos en Cisjordania. O sea, tiene un cariz muy antipalestino. Bueno, lo que planteaba los partidos fascistas israelíes es el reforzamiento de la Guardia de Frontera con un sistema de movilización de reservas similar al del ejército. ¿Qué quiere decir? En concreto, esta es la reforma que es parte de lo que negociaron con Netanyahu al formar la coalición hace unos meses. Eh, que esta Guardia de Fronteras tuviese una pileta de reservistas en calidad de voluntarios que puedan ser convocados para duplicar o triplicar el tamaño de la policía cuando hay una necesidad de emergencia. O sea, si de repente hay una explosión de protestas de palestinos en Israel o en el territorio ya de Cisjordania, poder aumentar rápidamente la cantidad
de la policía militarizada para avanzar, para terminar con eso por la vía de la represión. En su momento esto desató cierta crisis política en Israel, y fue parte de los factores que llevaron eventualmente a las protestas que había habido desde principio de año y que se daron desde el ataque de Hamas, porque esto que planteaba, que la Guardia Frontera se transformaba en una suerte de milicia bajo la dirección del ministro de Seguridad Interior, que, si la memoria no me falla, es el mismo Ben Gvir, que es uno de los fascistas. Y que yo había hablado me acuerdo que yo había hablado de esto en otra ocasión que vos me invitaste, que se abría la posibilidad de que un funcionario de extrema derecha confieso fascista tenga una especie de ejército privado. Esto fue un factor de crisis con el mando militar israelí. O sea, fue parte de los múltiples chispas que empezaron a tener y que llevaron a la protesta, a la serie de protestas que hubo en Israel. Bueno, yo no tengo claro bien en qué punto quedó esta reforma policial, pero lo importante que es que de parte del arco político israelí hay una conciencia muy clara de que pueden haber movilizaciones y que se tienen que ahogar con lo que dé, y que se tiene que fortalecer el brazo policial. Entonces, yo creo que esto es un factor ya que amenaza mucho a gente que saldría a la calle. Creo que explica por qué todavía no vemos esas movilizaciones intensas todavía en Cisjordania o adentro de Israel. A mí me han contado que hay un clima de terror entre los palestinos y israelíes. Hace 2 semanas que no salen a la calle, no van al trabajo por miedo al linchamiento. Eh, eh, el clima político-social que se generó en Israel es muy belicoso a partir del ataque al Hamas. Es muy belicoso, la gente está en pie de guerra. Entonces todo esto yo creo que está disuadiendo mucho a los que son activistas. Tengo entendido, muchos activistas se están yendo de Israel. Gente que tiraría hacia la izquierda, se están yendo. Entonces el panorama ahí adentro no es alentador, por lo menos ahora. Y a nivel regional, sí, han habido movilizaciones que determinaron las posiciones de los gobiernos, pero egipcios, jordanos, saudíes, no, no pueden ponerse en la posición de qué cosas Israel no puede hacer, pero tampoco pueden pararles la mano, y no es su política. Y después en el resto, por ahí si hablamos ya de Occidente, que sí, que hubo manifestaciones muy importantes, etcétera. Los gobiernos de todos los países de la OTAN declaran que Israel tiene derecho a la defensa. Entonces eso es una luz verde a la acción militar. Ya, qué sé yo, eh, no sé qué cálculo están haciendo, pero bueno, por ahí el punto de vista de los demócratas en Estados Unidos, que por ahí tienen cierta base electoral entre la gente que se movilizó. Dicen, bueno, Biden puede decir, bueno, soy Trump, y Trump es mucho más pro-israelí que yo. Entonces, como que las opciones políticas siguen siendo muy limitadas. Ahora, ¿esto quiere decir que Israel tiene la vaca atada? Creo que no. Hay que verlo, hay que verlo. Otro factor que estuvo pateando, que llevó ese patee para adelante del inicio de la ofensiva terrestre, es que, desde el punto de este gobierno, con todas las garantías que tienen, con todos los simulacros, con toda la preparación, esto sigue siendo abrir una caja de Pandora. Básicamente por dos puntos. El primero es la expectativa de que haya muchísimas bajas en el ejército israelí. En el pasado, en operaciones previas, lo más que tuvieron en términos de muerte fueron 100 muertos. En 2006 en Líbano fueron 300 militares muertos.
Bueno, esa cantidad ya la perdieron ahora, más o menos. Cuando Hamas hizo su ataque sorpresa hace más de 2 semanas, alrededor de, provocó alrededor de 102 muertos. O sea, ya pasamos de esa escala. Y tomar control de todo Gaza, yo creo que va a provocar muertos en la escala de los miles entre las fuerzas israelíes, que es una escala que no se tiene desde la guerra del 73, fue muy dramática para los israelíes. Entonces, obviamente, Netanyahu, que busca su salvación política por medio de devastación de Gaza, también sabe que está jugando con fuego, porque al fin y al cabo lanzarse algo que viene provocando más crisis. Y el otro factor, que es parte de este cálculo, es lo que pasa con los familiares de los secuestrados en Gaza, que aparentemente el número total de secuestrados es alrededor de 230. Hay familias enteras que fueron secuestradas. Padre, madre, hijos menores, abuelos, gente de 80 años, etc. Entonces, esto es un dolor de cabeza para el gobierno porque intentar este tipo de rescate, yo creo que militarmente es casi imposible, eh, por la cantidad y por cómo están los rehenes dispuestos en Gaza, que están repartidos entre diferentes fortalezas subterráneas. Y también, obviamente, estas son el mismo tipo de fortalezas que Israel está bombardeando con municiones antibúnker. Entonces, cada vez que Israel bombardea una posición de Hamas, bien puede ser que ahí adentro hayan rehenes. Entonces, el gobierno avanza ahora con la ofensiva terrestre. En parte, una ofensiva terrestre no es un rescate de rehenes. Entonces, digamos, ¿con qué cara el gobierno después va a la población israelí? Que antecedentes históricos también muy fuertes con el tema. El tema de los rehenes Israel siempre fue muy sensible. Por ejemplo, estaba el caso de Gilad Shalit, que que está vivo, pero cuando era soldado, hace quizás, esto fue en el 2007-2008, si la memoria no me falla, fue secuestrado por Hamas en 2008 y estuvo como prisionero 10 años. Y que para liberarlo, Israel soltó, si no mal lo recuerdo, como 2.000 presos de Hamas, no por 2.000. O sea, porque hay una presión política de la población muy grande a hacer lo que sea para liberar a los prisioneros, siempre. O sea, y no fue el primer caso tampoco. Muchas veces en Israel se intercambian también prisioneros de a miles por los cadáveres de soldados secuestrados. O sea, tiene un valor simbólico muy importante. Y ahora son 230 los secuestrados. Entonces, para el gobierno dar esto por perdido, decir, bueno, ya está, es muy complejo. Y los familiares de los secuestrados están haciendo toda una serie de manifestaciones. Yo veo el antecedente de Yalit, viendo que fueron de vuelta un movimiento de protesta muy extendido y que duró 10 años seguidos. Bueno, ahora son 130. Hay toda una serie y obviamente jamás son fichitas de cambio para presionar por diferentes condiciones. Y de estos 230 ya liberaron 4, es una madre y una hija, y después 2 señoras mayores de 80 años, eso fue hace un par de días, como una forma de posicionar para una negociación. Al fin y al cabo, lo que pretende Hamas es intercambiar todos estos rehenes por muchos presos propios, que Israel los tiene de a miles. Yo vi de vuelta, lo vi por canales que no son confirmados, que hay mucha especulación, etcétera, pero se habla de que se negocie un acuerdo de liberar por lo menos a los rehenes civiles israelíes, que son la mayoría, por alrededor de 6.000 presos palestinos. Y no es claro si son, porque hay muchos tipos de presos palestinos. Están los que ellos dicen que son rehenes que tienen sangre en las manos, que llevaron a operaciones que terminaron en muertes,
pero también hay prisioneros que son netamente políticos, hay muchas cárceles israelíes que ni siquiera tienen juicio y que están detenidos por ahí hace meses o años, hay menores que, que fueron detenidos, o sea, hay un margen de negociación que Israel por ahora no se muestra públicamente en pie de negociación, se muestra en pie de que va a avanzar y va a destruirlo todo. Quizás esto es como la táctica del policía malo y el policía bueno. Hay otro que está negociando en nombre de Israel, y dice, bueno, jamás empieza a soltar gente que si no, Israel no ve la hora de avanzar y liquidar a todo el mundo en Gaza. Entonces, hay versiones de esto. Aclaro, por ejemplo, un cuarto de los 200 y pico, 230 secuestrados en Israel son obreros tailandeses, obreros rurales, que estaban trabajando en los kibutzim y se lo llevaron. O sea, no estamos hablando, o sea, porque qué sé yo vi alguna versión que de punto de vista de Hamas, ellos no hacen distinción entre lo que es civil y lo que es militar israelí. Todo lo que es judío es blanco legítimo para Hamas. Pero bueno, para que se entienda un poco la composición, eh, también entre los secuestrados hay como 20 argentinos, gente que yo conozco de manera indirecta, por amigos, etcétera. Entonces es una situación muy, muy dramática. ¿Qué es lo que se trata de negociar? Bueno, Estados Unidos estuvo tratando de patear la fase terrestre un poco para adelante, que Israel diese luz verde para que entren algunas provisiones médicas y que, bueno, jamás como gesto liberó a esta mujer y su hija. Eh, entonces puede ser ficha de negociación en ese sentido. Yo creo que en tanto no haya un progreso real en las negociaciones por la liberación de los rehenes, el movimiento de protesta en Israel sí, va a ir creciendo. Pero tiene ese límite. De vuelta, la mayoría de los israelíes y la mayoría muy aplastante está en pie de guerra, no está en pie de negociar. Desde su punto de vista, ya tienen suficiente con los palestinos, ya tuvieron suficiente con Hamas con estos años, y el ánimo es, bueno, vamos a resolver este problema de una vez por todas. Obviamente, resolver no en términos positivos. Pero ese es el tema que estoy viendo yo, es muy complicado. Ujú. Bueno, gracias, Alan. Le damos la palabra a Walter a ver si él quiere agregar algo o hacerle alguna pregunta a Alan. ¿Qué tal, nueva compañera? ¿Cómo va, Alan? Te estaba escuchando atentamente, Alan, y estábamos diciendo de que empiece el programa, estábamos elogiando tu intervención en el programa anterior, y voy a elogiar otra vez este programa y tu participación acá, porque realmente el informe que diste ha sido excelente. Yo en esta semana, digamos, desde que empezó este ataque, digamos, por parte de Hamas hacia Israel y la contraofensiva, he estado debatiendo con mucha gente que por ahí no termina de procesar, no termina de entender la complejidad del conflicto que hay acá en el Medio Oriente, y también tiene que ver con la fuertísima propaganda que hubo desde el día uno en que empezó esto, este, bueno, mostrando, digamos, a los palestinos como todos los palestinos como terroristas y a los israelíes como víctimas. Así que a los que nos están escuchando, yo les quiero recomendar dos documentales para que vean, si por ahí no creen en la línea de este programa, de la televisión pública alemana. O sea que nadie puede decir que sea pro-palestino, y ese canal DW. Tiene un documental excelente que se llama La política implacable de Israel frente a los niños palestinos. Es un documental de 50 minutos, es muy, muy buen documental reciente. Israel todos los años arresta a 700 niños palestinos, con la particularidad de que estos niños no compadecen ante tribunales civiles, sino que compadecen ante tribunales militares. Y la mayoría de estos niños tienen el delito, entre comillas,
de haber arrojado piedras a alguna autoridad, digamos, israelí. Ese mismo canal también tiene un documental que explica los orígenes del Estado de Israel, DW se llama, así que bueno, yo lo recomiendo. Mira, Alan, escuchándote muy atentamente, a mí me generó una duda con respecto a algo que vos habías postulado, que bueno, no lo afirmaste, pero dijiste que era una posibilidad de esto de volver a los acuerdos de Oslo. Por el informe que vos estás dando y por todos los elementos que están sobre la mesa, me parece que la intención, es la lectura, digamos, que yo hago, que la intención, digamos, de Estados Unidos y de Israel, Netanyahu, no es volver no es volver, digamos, a los acuerdos de Oslo, o por lo menos vaciarlo lo más que se pueda, cosa que lo único que quede de ese acuerdo es solamente la palabra, porque está claro que quieren un cambio de régimen político. Algo que me sonaba muy similar a lo que intentaron hacer, o intentan todavía, eh, con la guerra en Ucrania, que intentaron, digamos, que el régimen de Putin caiga, buscan un cambio de régimen. Después, por supuesto, ya que me interesó muchísimo y creo que es la parte más importante de todo el informe, última parte, cuando, bueno, dijiste que esto es parte de un ciclo de guerras y que esto unido, digamos, a Ucrania, de Taiwán, ahora la Franja de Gaza, un sistema que nos está empujando la humanidad a una guerra que nadie sabe dónde va a parar, porque yo creo que ni ellos saben dónde va a parar. Es decir, esto, como bien lo dijiste, es una caja de Pandora, porque creo que más allá de las declaraciones y el poderío militar que pueda tener uno y otro, creo que ni ellos saben dónde esto va a parar. Es decir, creo que tienen miedo a que esto se termine de desmadrar completamente. Y quiero dejar una pregunta, si se puede contestar, porque ya estamos medio al límite. ¿Qué está pasando en el Líbano? Que entiendo que hay una crisis política muy grande. Había leído que el Líbano estaba como dividido en dos por este conflicto, pero bueno, después no tuve tiempo de leer ese artículo, así que quiero aprovechar tu presencia para saber, bueno, si en el Líbano está pasando algo particular o por ahí piensa en entablar digamos, una guerra o estar en la protección, digamos, de la Franja de Gaza. Bueno, muchas Gracias. cosas. ¿Les parece que hacemos un recorrido? Escuchamos a Clea y a Luisa por si quieren agregar alguna pregunta más. Después Alan nos contesta todo junto. Está bien, sí. Para una pregunta, Alan. Vi los familiares de los rehenes pidiendo que paren los bombardeos hasta que liberen los rehenes. ¿Esto es así? ¿Esto del pedido de que paren los bombardeos? Después andá juntando las preguntas, ¿no? Porque bueno, sería también una presión, digo, por la terrible desgracia de tanta población civil y niños incluidos, bueno, producto de los bombardeos constantes desde el 7 de noviembre hasta ahora. Clelia, no sé si Clelia nos escucha, capaz que tiene cerrado el micrófono. A ver. Sí, tiene cerrado el micrófono, Clelia, pero yo no fui, ¿eh? Porque a veces. Pero bueno, esperemos que. El micrófono y mientras tanto le preguntamos a Luisa si ella Sí. quiere agregar algo. Bueno, excelente, la verdad que yo ya voy por la tercera hoja anotando cosas que a lo mejor digo, bueno, por ahí no son las cuestiones que anotaría Liliana o que anotaría Walter con respecto a la exposición de Alan, porque bueno, yo mucho de política internacional no conozco. Me pareció muy interesante, Alan, cuando nos dijiste del mapa. A mí me gustaría para la próxima que pudiéramos ilustrar con un mapa, ¿no es cierto? Porque, a ver, Franja de Gaza, Cisjordania, hasta dónde abarca geográficamente, eso sería muy interesante, preparar un mapa para ilustrar a las personas que nos escuchan, que tal vez son como yo, que no conocen mucho. Después otra curiosidad que, a ver, que anoté,
qué implicancia pueden tener las movilizaciones internacionales que se están haciendo, ¿no? A favor de la paz, a favor de Palestina, bueno, eso también me interesaría. Luego, cuando hablaste de que se podría abrir un puerto de aguas profundas, ¿pensás que realmente los palestinos emigrarían a otro lugar, que dejarían su tierra por la cual hace tantos años, ¿no?, que están ahí? Después otra cosa, em, ¿qué hubiera sucedido? Mírame a mí, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido en la historia esta si no hubiera existido Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, esas son mis preguntitas ahí para dejar eso. Clelia, todavía no activaste tu micrófono, Clelia. ¿Está por ahí Javiera para ayudarte? Qué macana. Voy a ver si por el WhatsApp nos podemos comunicar con Clelia. Mientras tanto, lo escuchamos a Alan, a ver si nos puede Bueno. responder estas preguntas, y después Clelia se suma, bienvenida. No la voy a responder por orden, sino más bien yendo de lo más concreto por ahí, lo más general. Eh, a ver, ¿qué pasa con todo esto de los reclamos de los rehenes? Sí, no sé si es la posición que tienen todos los familiares, porque es una cosa que recién arranca. También entre tanta gente, ya va a ser una organización. Eh, pero es lógico que reclamen que paren los bombardeos, porque cada bomba antibúnker que Israel suelta sobre un búnker de Hamas es una bomba que puede llevarse puesto también a los rehenes, porque Hamas no dice dónde los tienen. Israel no sabe a ciencia cierta tampoco en dónde están. Tiene alguna esfuerzo de inteligencia, etcétera, pero la realidad es que no hay garantía. Entonces, es lógico, a ver, Hamas los usa como escudos humanos, es así, es lo que hace Hamas a la vida, con todo tipo de civil, pero bueno, son sus métodos. Ese planteo militar que tienen es la única forma lógica para tratar de dar algún tipo de combate. Eh, pero bueno, sí, es lógico que los familiares plantear esto. A ver, ¿cuál es el problema? Que Israel tiene ya la decisión tomada de que va a destruir a Hamas. Y Hamas sabe bien que el día que suelte al último rehén es el día que se queda sin ningún tipo de contrapeso. Entonces, Hamas tiene un interés en retenerlos lo más posible. Las negociaciones que pueden estar sucediendo con intermediación de Qatar, de Turquía o de Rusia, es que Hamas suelte a Liles, pero todavía va a retener unas docenas de soldados. ¿Hasta cuándo? No se sabe. O sea, todo esto está muy indefinido. Yo creo que jamás sabe que ellos también abrieron una caja de Pandora hace 2 o 3 semanas y están viendo cómo hacer que esto rinda lo más posible. Eh, Otra perspectiva no. eh, Mucho Ahora, no veo. Ah, está hablando Clelia, me parece. ahora está el micrófono. Bien, Sí, muy bien. Clelia. Nos está respondiendo las preguntas que le Sí. hicimos. Queríamos saber si vos querías sumarle alguna. Sí, está bien. Yo escuché todo el programa, pero ustedes ni me veían ni me escuchaban. Tengo una impresión muy pesimista después de escucharlo a Alan, porque me veo al mundo así como un tablero de ajedrez, moviendo gente. ¿Qué gente? No son piezas. Y me da la impresión que lo último que interesa acá es la vida de la gente común. Quería aportar algún dato que Alan no tenía cuando lo dio. Uno es con respecto a la autoridad palestina en Cisjordania. Yo tengo el dato acá sacado de un periódico que es Le Monde Diplomatique,
de septiembre del 22, es decir, de hace un año, y la autoridad palestina solamente el 40% del territorio tiene bajo su autoridad. El resto ya está ocupado por israelíes. Y además, la belicosidad militar de Israel no es de ahora, después del ataque terrorista de Hamas. Viene desde entonces, ya se está preparando desde hace rato y, ¿cómo diré? Psicológicamente la población está con pie de guerra desde antes. No es solo, ahora se ha incrementado indudablemente, pero es desde antes. Y otro dato que escuché el otro día, y es que los colonos, los que se llaman los colonos israelíes, que van ocupando más y más tierra en Cisjordania, están armados. Y es más, se ha incrementado la compra de armas muchísimo y matan israelíes. Por sus propias manos, los han matado a más de 100. Este dato lo saqué de programas televisivos. Eso les quería aportar, si es que viene bien. Y por el resto, bueno, no sé si movilizaciones populares que hay por todos lados pueden influir de alguna forma. Espero que sí, pero no estoy muy esperanzada en eso, porque siguen moviéndose, a pesar de todo, fuerzas muy terribles que se mueven justamente eso, por la fuerza. Bueno, gracias. Gracias, Alan, por todo lo que nos aportó. Lo seguimos escuchando entonces, por Bueno, favor. ¿cómo vamos de tiempo? Porque necesitaría media hora. Luisa, sí, yo no tendría problemas, pero Luisa, ¿qué decís vos? Yo estoy encantada. Luisa, ¿tendremos un poquito? A ver, si nos podemos estirar, porque de paso acabo de encontrar un mapa bastante bueno para explicar el tema este de Cisjordania y qué pasa qué control tiene ahí y dónde está quién. Sí, no te hagas problema. Bueno, a ver, son varias cosas. No puedo confirmar lo que dice Clelia, yo no tengo informaciones de asesinatos de colonos contra otros israelíes. Yo creo que eso hubiese salido mucho en las noticias. Pero bueno, a ver, ¿cómo decirlo? Hay que entender que el movimiento de los colonos es un movimiento, en muchos sentidos, paraestatal en Israel. Tienen una idea, los tipos son fundamentalistas. En cierto punto, desconocen la autoridad legal del Estado, porque ellos parten del planteo de que lo que hay que restablecer es el Israel bíblico y que el Estado que existe ahora no se corresponde con eso, ni en territorio, ni en legislación. O sea, es un planteo mesiánico de revivir el gran Israel e imponer la ley religiosa, una especie de Irán versión judía, en términos de qué tipo de legislación existe. Y el movimiento colono es muy agresivo, muy violento, y a lo largo de los años lo es cada vez más. Y esto lo veo, por ejemplo, está la historia del ex primer ministro israelí, Isaac Rabin, que fue el que firmó los acuerdos de Oslo, que la derecha israelí acusó de nazi, de traidor, entre ellos estaba Netanyahu, que el asesinato de Rabin se convirtió en primer ministro y desde ese momento se dedicó a destruir los acuerdos de Oslo. Pero el que mató a Rabin era un extremista de la derecha judía, de la derecha, perdón, sionista, que tiene todo este planteo. Para que se entienda, para los colonos, sí,
son los pocos civiles israelíes tienen ciudadanía israelí, viven fuera del territorio que Israel controla legalmente. No es que se anexó a Cisjordania, es una situación de vacío legal, una zona gris que a Israel le permitió manejarse con impunidad a través de las décadas, porque no anexó, mandó gente a colonizar. Ahora, este movimiento no está completamente bajo el control del Estado. Son un cariz muy militante, en el sentido de que un día por ahí y le ocupan las tierras a Nación, etcétera, por ahí llegan un día, se le instalan y ya está. O sea, es ocupación muy por la ley de los hechos. Hay muchas colonias muchos asentamientos que son ilegales. El Estado de Israel los ve como ilegal y uno los levanta, pero la mayoría no. O sea, ¿se entiende? O sea, siempre esta zona gris. Y de hecho, una de las movidas de Netanyahu, o sea, durante estos 10 años, hay colonias que las ha legalizado, autorizado, por ejemplo, las colonias que son legales, que ha autorizado que se agranden todavía. Hay colonias que ya se transformaron en verdaderas ciudades en Cisjordania. O sea, hablar de cómo está configurado ahora el espacio en Cisjordania, la verdad que tiene una complejidad enorme y es una cosa orwelliana. Si empiezo a escribir el dispositivo de seguridad y de control social que hay ahí, es muy orwelliano todo. Y de ahí vienen las comparaciones con el apartheid de Sudáfrica, incluso yo diría que esto es más refinado y tiene otro alcance. Voy a ver si puedo compartir un mapa. Sí, yo también ver. tengo. Vamos a hacer una prueba. A ver, compartir pantalla. Ah, no podemos. No puedo No, compartir sí, pantalla. sí. Espérame que te doy el Sí. permiso. A ver, múltiple. Acá, mira. Ahora probá. A ver, ahora. A ver. Ahí va. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ti, 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 ti. A ver acá. Bien. Bueno, Ajá, esto es un mapa de Cisjordania. ajá. ¿Cómo es el tema? Todo que son el área celeste oscuro y celeste claro es lo que se llama el área C. El área C tiene control político y militar israelí. Acá lo que no muestra es, digamos, el área A es una zona que hay control palestino pleno, de que hay autoridades civiles de la autoridad palestina y la policía que hay es la policía de la autoridad palestina. Bueno, eso existe en Ramallah y algún que otro lugar más. Pero bueno, los lugares que están en blanco es la suma de las áreas A y B. No sé, de vuelta, el área A es algo es muy marginal y el área B es la que Israel tiene control militar del territorio, todo el control de seguridad, etcétera, pero tiene que los pueblos palestinos, no sé, por ahí tienen su intendente, pero un intendente que no le da órdenes a la policía del lugar. Para que se vea, a ver si ven esta zona de acá, ay, cómo odio acá a la izquierda, lo que ven en rojo es los territorios de asentamiento. Ven cómo se van conectando como líneas que van cortando los territorios palestinos. Porque, ¿qué pasa? Para proteger a los colonos, Israel pone toda una infraestructura, caminos que los palestinos no pueden usar, checkpoints. Bueno, hay toda una cosa que la verdad que puedo recomendar documentales, pero el tema es que siempre los territorios de asentamiento se instalan en zonas estratégicas, eh, colinas que dominan toda una zona, lugares que son importantes por el control del curso del agua, y Sí. también van cortando la conexión y la comunicación de las poblaciones palestinas. Sí, vos sabés, Alan, que el otro día es una pareja que recorre el mundo y estaban en Palestina y cómo se veía cuando cambiaba
el territorio y los asentamientos de israelíes, hasta diferente las construcciones, mucho más... Ah, sí, sí, obvio, obvio, sí, completamente. Pero el tema es que, a ver, los colonos llegan legal e ilegalmente. Ujú. Cortan la comunicación entre los diferentes pueblos y zonas palestinas. Desplazan a palestinos de su propiedad, de vuelta, sea legal o ilegalmente. Y todo el dispositivo legal que hay en Cisjordania es el de la justicia militar. Y Sí, la justicia militar es completamente antipalestina. Tiene, por ejemplo, en los casos que hay contra palestinos, creo que hay una tasa de más del 90% que siempre encuentra al palestino culpable de algo, de lo que sea, o que falla en contra del palestino. claro. Muchas veces, a ver, hay muchos mecanismos legales para desplazar a los palestinos de sus tierras. Sí, sí. Por ejemplo, uno de ellos es declarar que la zona es una zona militar cerrada, que acá se ve a la izquierda, acá, donde tengo el puntero del mouse. La zona, o sea, son más que nada hacia el margen occidental, esto tiene importancia militar estos territorios, pero el tema es que el ejército israelí puede llegar un día al terreno de algún palestino y decir, bueno, esto ya es parte de una zona militar restringida, tenés que irte de acá. Y se acabó todo. Y muchas veces hay colonias que se instalan en territorios que habían sido declarados zona militar cerrada. Obviamente, lo sabía, a veces de vuelta, que el ejército israelí, digamos, se hacen los distraídos. Sí, obviamente pasa eso también. Entonces, de vuelta, el esfuerzo este de colonización viene tanto por vías legales como por vías no legales y zonas grises. Pero la finalidad es dejar esta situación, que hay zonas palestinas que no pueden conectarse entre sí. Pues de esa manera ahogás la economía local, estás controlando en todo momento el paso de los palestinos de un lugar a otro. Si es un palestino no sé, de Ramala, quiere irse hasta a visitar un pariente en Hebrón, el auto es un viaje de 20 minutos, pero bueno, por todos los controles que hay a la circulación de personas y bienes, bien puede llevar 4 horas, quizás más. Yo, esto para que se entienda todo el esquema. Eh, y obviamente los colonos que vienen acá, repito, son muy agresivos, no es gente con creencias democráticas de ninguna manera. Obviamente si los tipos tienen que matar a otros judíos, lo van a hacer. De eso no les quede ninguna duda. Y además están armados. Todo el tiempo hay agresiones en la vida cotidiana contra los palestinos. Muchas veces los colonos, vaya, es una tradición que van una noche, le queman el campo a un palestino. Y pasa todo el tiempo, sobre todo de oliva, de plantaciones de oliva. Pasa todo el tiempo, que van y le queman las cosas a la noche. O sea, la agresión diaria que hay contra los palestinos acá viene por todos lados y por todos los canales. Eh, yo les voy a recomendar, a ver si puedo dejar de compartir. ¿Cómo hacemos esto? Ah, va. Yo también, obviamente, no soy muy ducho con estas cosas. Vamos a pausar, listo. No, Vamos pero a. buenísimo, Alan. No, pero el mapa este, ojo, es solo Cisjordania, no. Claro, Yo si pudiese mostraría las otras cosas, pero para no hacer muy largo este punto, porque hay muchas cuestiones que responder, yo les voy a recomendar que busquen en YouTube el documental que se llama Checkpoint. Está subtitulado al inglés, pero es de lo mejorcito que hay. Es un documental del 2003. Es el documental de Yoav Shamir. Yoav con Y. Checkpoint 2003 de Yoav Shamir. Está disponible en YouTube, muy disponible, hay muchas opciones. Vean eso porque es un documental que trata justamente sobre los mecanismos de control de la vida palestina en Cisjordania, que eso explica, es una cosa intolerable. El que ve eso creo que entiende muy bien por dónde va la cosa. Ahora, eh, voy a avanzar en los otros temas que me plantearon. La finalidad de todo el esquema de la ocupación, que es básicamente hacer la vida intolerable, y esto es de boca de Itzhak Rabin, que es el primer ministro que yo mencioné,
que terminó siendo asesinado por un extremista de la derecha sionista. Me niego a llamarlo, me corrijo a mí mismo, me niego a reconocer el carácter judío de esos planteos. No tiene ningún carácter judío. Es un carácter, en todo caso, antijudío porque plantea una contradicción con la historia del pueblo judío. Que obviamente, que pasar de una situación de víctima a victimario, creo que lo contradice todo. Pero bueno, eso es una sensación muy personal. De vuelta, de boca de Itzhak Rabin, la finalidad del esquema de la colonización es incentivar a que los palestinos emigren, hacer que las cosas sean tan intolerables que generar las condiciones para una emigración masiva y decir, bueno, se fueron ellos solos. Ellos lo decidieron, no los limpiamos, se fueron ellos solitos. Bueno, finalmente a él, digamos que lo alcanzó el karma, porque generó el monstruo este del fascismo de la extrema derecha sionista y eso finalmente lo mató a él. Bueno, eso es el karma, evidentemente. Ahora, evidentemente sí, hay palestinos que emigran. La gran mayoría no. La gran mayoría todavía se aferran a lo que tienen, pero hay muchos que no les queda otra. Eh, Hay otro documental más reciente que también está en inglés. Me disculpo por no poder hacer disponibles las cosas en el idioma castellano, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de las cosas están en inglés y quizás están subtituladas o no, pero pueden... Traductor Google, Alan. Sí, sí, no, y en YouTube también sí, este, por ejemplo, tiene subtítulos en español. Ah, Pueden perfecto. buscar en el canal de AJ Plus, o sea, el signo de sumatoria, AJ más. Sí. El documental se llama How Israeli Apartheid Destroyed My Hometown. Ay, me Que mataste. significa cómo el apartheid israelí destruyó mi ciudad nativa, que de vuelta es un Ah, documental de una periodista palestina que el padre emigró a Estados Unidos y ella vuelve a la ciudad natal del padre, que es Hebrón. Y está muy bueno el documental porque a ella la acompañan activistas israelíes de una organización que se llama Rompiendo el Silencio, que es una organización que la verdad que yo respeto mucho, es una organización de derechos humanos, que en Israel, bueno, la izquierda está más que nada fragmentada en este tipo de organizaciones por motivos que no valen la pena, pero en los últimos años, con los gobiernos de Netanyahu, se viene bancando un macartismo y una persecución constante, acusaciones de que son traidores, etc. Rompiendo el Silencio es una organización de que se forma a partir de ex soldados israelíes, que obviamente después del servicio ellos tienen una contradicción personal con las cosas que vieron o hicieron, y se dedican a contar lo que vieron e hicieron, como parte de la ocupación de territorios palestinos. Obviamente es una cosa muy descarnada y también para la gente que forma esta organización es una cosa muy, muy honesta. Yo la verdad que los respeto muchísimo. Y bueno, entonces esta periodista palestina, acompañada de, de activistas israelíes, va recorriendo Hebrón y todo lo que muestra es una cosa más que distópica, de cómo está, cuál es el régimen que impera. Y la verdad que es terrible, pero tiene ese valor. Si quieren después en el WhatsApp le paso el link a Liliana y Liliana lo puede claro, difundir. lo que estaría bueno que después en los comentarios del YouTube vamos a subir el programa, que pongamos Bueno, los links. bueno, sí, le mando los links después. Bueno, esa cuestión si los palestinos emigrarían. No, es algo que sucede, la finalidad del esquema de la ocupación israelí es ese, y aguantan los que pueden aguantar. Ahora, ¿qué pasaría si no hubiese Estados Unidos? Es una cosa que, no sé, no la puedo contestar, porque ya hablamos de más de 200 años, nada, es incalculable. Ah, bien, El sí, ya tema es, sé. a ver, todo el Medio Oriente, yo creo, siempre que se habla de la cuestión palestina, yo digo que esto excede incluso a Israel, porque si uno ve el mapa de Medio Oriente, se va a dar cuenta que es un mapa muy parecido a África. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchas líneas rectas. ¿Qué quiere decir eso cuando hay línea recta? Que alguien lo dibujó en un mapa. Que que no está delimitado por fronteras naturales o fronteras culturales o lo que fuera.
Todos los países del Medio Oriente surgieron de un acuerdo entre Gran Bretaña y Francia para dividirse el Imperio Otomano. Entonces, dibujaron las fronteras para su conveniencia, no para que el desarrollo de la zona o para respetar a los pueblos que vivían, etc. Entonces, como la cuestión palestina, también está la cuestión kurda, que tiene un perfil mucho más bajo, mucha menos gente lo conoce, mucha menos gente se moviliza, pero existe. Y también los kurdos viven una situación de una opresión extrema por parte de Turquía, también muy agresivo y con un cariz de guerra cultural incluso más fuerte. Pero bueno, por eso digo, la resolución positiva de todo esto, yo entiendo que es la reorganización del Medio Oriente sobre bases socialistas, que impulsen la convivencia de los pueblos. Que si se tienen que redibujar fronteras, que se redibujen, etc. Esa es mi perspectiva como algo bien de largo plazo, no es la situación que viene evolucionando. Ahora, sobre el tema de los acuerdos de Oslo, que lo planteó Walter. Es Estados Unidos el que quiere volver a los acuerdos de Oslo, también Rusia y China. Bueno, y atrás de Estados Unidos todo el resto de sus aliados de la OTAN. Si eso es una cuestión honesta o no, no lo sé. Lo que sé es que el gobierno israelí está en contra de los acuerdos de Oslo. Y hoy en día uno ve las noticias israelíes y los operadores mediáticos hacen fila para denostar los acuerdos de Oslo. Entonces, esto es un punto que también había sido un punto de discordia entre Barack Obama y Netanyahu, que Estados Unidos quiere avanzar en la solución de dos estados para ponerle a todo el conflicto palestino un punto final y ya está, que se queden con eso y listo. Y siempre la política israelí fue no, ningún Estado palestino, acá lo único que tiene que haber es un gran Israel en la totalidad el mandato histórico, en la totalidad del territorio histórico de Palestina que se corresponde con el mandato británico. Obviamente, los sectores más fascistas, más mesiánicos, sionistas, que yo mencioné, ellos entienden que el gran Israel excede incluso eso, y qué sé yo, y lo dicen ellos, ahí están videos dando su discurso, etcétera, no lo invento yo, pero que el Gran Israel para ellos también incluye partes de Jordania, partes de Siria, partes de Egipto. Esto es una cosa mesiánica que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, abrir las puertas ahora al Gran Israel en cierto territorio impulsa el desarrollo de estos sectores. ¿Qué va a pasar? Después de la guerra, ni siquiera sabemos cómo va a proceder la guerra en sí, pero asumiendo que las cosas salgan como las plantea el gobierno israelí, todavía es una incógnita qué va a pasar con el gobierno. Por ahí cae Netanyahu, porque mucha gente lo culpa con mucha, digamos, con mucha justeza de que él generó toda esta situación, pero ¿quién lo reemplaza? De vuelta, deshacer los acuerdos, usar los acuerdos de Oslo como cobertura para profundizar la colonización en Cisjordania, que algún día va a llevar en una anexión por la vía de los hechos, o por ahí por la vía formal, es política de Estado. Entonces, ¿qué sector de la política israelí hoy en día podría defender los acuerdos de Oslo? Y digamos la centroizquierda, el laborismo, digamos los sectores hasta cierto punto progresistas, autopercibidos o que se presentan como la izquierda sionista, que es en realidad una centroizquierda, más centro que izquierda hoy en día. Pero son sectores que quedaron muy reducidos a la nada políticamente. Pasaron de ser los partidos más importantes de Israel durante los primeros 30, 40 años y monedas, pasaron de ser eso a ser partidos de, no sé, como mucho, 2 o 3 diputados en el Parlamento. Entonces, yo creo que si Israel vuelve a los acuerdos de Oslo es porque Estados Unidos finalmente de una u otra manera los obliga. Y a Estados Unidos
que yo, por diferentes cuestiones le convendría terminar con esta cuestión de una vez por todas y garantizar la estabilidad en Israel. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo también, Rusia y China están en un rumbo similar, porque cuando ellos dicen que hay que volver a las negociaciones sobre la base de las resoluciones de la ONU, eso significa acuerdos de Oslo y o la propuesta de paz saudí, que también es una solución de 2 estados, que la diferencia con los acuerdos de Oslo es, digamos, en los detalles, podríamos decirlo. ¿Va Israel a aislarse todavía más internacionalmente por mantenerse a la fantasía de Gran Israel? No se sabe, puede pasar cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasa en el Líbano? A ver, el Líbano tiene un sistema político muy particular. El Líbano tuvo una guerra civil muy fuerte en los años 80 y 90, porque el Líbano está muy dividido a nivel étnico y confesional, entre árabes, entre cristianos. Sí. Me parece que tenemos dificultades para escucharnos, ¿eh? Sí, estamos teniendo Se congeló. dificultades. Alan, se congeló. Alan, bueno, no lo escuchamos Se le por cayó un internet momento. seguramente. Ya Seguramente. volverá, tranqui, ya volverá. Bien, bien. Llevamos ya prácticamente 1 hora y media pasada de programa, Lili. ¿Ya apagar Excelente. la cámara? Sí, sí, vamos a ir cerrando. Hagamos Sí, las cámaras para poder echar el saludito final, a sí, ver Lili. si puede. Sí. Bien, acá estamos. Hay como un ruidito de alguno de los micrófonos, pero bueno. Ah, acá hubo algún problema. Estamos haciendo uno final. Si vuelve Alan, también nos hará un saludo, porque bueno, ya estamos bastante excedidos con el tiempo. Le agradecemos enormemente la información absolutamente valiosa y detallada. Así que bueno, Walter, Luisa, Clelia, escuchamos su saludo. Bien. Bueno, hasta pronto a todos y muchísimas gracias. Me uno al agradecimiento de Liliana por tanta información. Así es. Che, bueno, la verdad que Luisa, ha sido un programón y bueno, me gustaría saber si, bueno, que seguramente Alan tendrá algún problema de internet en su casa y bueno, quizás en el próximo programa le podemos ceder unos 10 o 15 minutos como para que pueda cerrar y redondear las ideas que quería, no quede inconcluso. Así que bueno, saludos Ahí a está, mira, todos. ahí está entrando. Está integrando, Alan. ay, está entrando, así que bárbaro. Eso era Bueno, te escuchamos, acá se nos cortó, pero continuamos. Alan, A ver, se ¿te congeló parece otra de ir vez. redondeando? Pero estuvo Se congeló otra bárbaro. vez. La verdad que durante todo el programa no tuvimos inconvenientes no, casi de internet. pero Pero viene bueno, de lo mío. ¿Me sí, escuchan? sí, 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 sí. te Ah, escuchamos. bien. Sí. Gracias, Telecentro, ¿eh? Pero bueno, no, por ahí fue un tema mío, más que Telecentro. Así que perdón, Telecentro, si te estoy acusando injustamente, no me subas. No, acusemos, acusemos. Bueno, a ver, justo para estar hablando del Líbano. Sí, ¿seguimos de eso? Yo no tengo problema. Lili, Sí, Eh, yo no tengo problema, pero a bueno, ver, ah, te escuchamos, dale. bueno, parece que vamos a tener que cerrar acá. No, no, espera. no podemos terminar el programa. No, bueno, pero Alan, explico. El punto, si sí, estás hablando no se escucha, Alan, ¿eh? Se Ahí va, congeló ahí va, recién. ahí va. Ahora sí, ahora ahora sí, sí, sí. pero Telecentro no quiere que llegue a un punto final. Bueno, el punto es que el Líbano tuvo una guerra civil muy fuerte
los bandos divididos en estas líneas de tipo confesionales. Como resolución de la guerra civil, se determina que los gobiernos del Líbano tienen, digamos, cada parte de la población tiene designado un puesto específico. Por ejemplo, digamos que el primer ministro siempre tiene que ser musulmán chiita, que el presidente del parlamento siempre tiene que ser de tal u otra confesión. Entonces, eso fue una situación que terminó con la guerra, pero lleva a la crisis política. Al fin y al cabo, es una situación que está todo el mundo trabado. Los diferentes gobiernos nunca pueden avanzar mucho en cualquier dirección. Entonces, una crisis muy larvada, hubo primeros ministros que fueron asesinados, o sea, y siempre está de fondo esta situación de que se puede volver a la guerra civil. Eh, Ahora, eh, esto, esto se dinamitó completamente de 2019, que las cosas en el Líbano están muy mal desde el punto de vista de la economía, la política no responde, hay mucha corrupción, y en este caldo de cultivo se fortaleció mucho Hezbollah. Es tanto partido político como organización militar, que de vuelta es mucho más es militarmente muchísimo más pesado que jamás. Hezbollah también influye en el gobierno, tiene su peso en el parlamento, y entre la población chiita también es muy popular porque tiene un trabajo de asistencialismo social, etc. El punto es que Hezbollah puede decidir por su cuenta ir a la guerra con Israel, y el Estado libanés puede hacer poco y nada para pararlo, independientemente de lo que quiera hacer el gobierno del Líbano. Bueno, eso lo dejo acá. Después, ah, había otros planteos acerca de la situación de guerra mundial y las movilizaciones. Yo creo que el proceso de movilizaciones que hay en curso, creo que daría un salto en calidad si empieza a plantear cuestiones más allá incluso de la cuestión palestina, porque como bien dijo Walter, esto es un escenario que evoluciona hacia la guerra mundial, y quizás en el futuro los historiadores digan que esta es la tercera guerra mundial, solamente que empieza en cámara lenta, en diferentes lugares. Porque de vuelta, en el curso del último año, de los últimos 2 años, hay guerras que estallan por todos lados. Rusia-Ucrania, Armenia y Azerbaiyán, ahora Palestina. Hay también la zona, por ejemplo, de Serbia, eh, con toda una región que es de tipo separatista, que ahora mismo me olvidé el nombre, lo confieso, no me voy a acordar todo lo que tengo que decir. Pero el punto es que a lo largo del mundo tenés hay todo el tiempo, cada tantos meses estalla una crisis nueva que en muchas ocasiones ha tenido derivaciones militares. Entonces, todo este curso tiene que ser detenido y tiene que ser revertido. Si el proceso de movilizaciones que hay, como que levantan un poco la mirada, más allá de la situación particular, porque obviamente la gente particular de cada lado tiene más la vista puesta en lo suyo, en su situación particular, pero si se levanta la mirada y se ve más desde arriba, sí, obviamente esto es ya una catástrofe a gran escala. Entonces, repito, se daría un salto de calidad si se observa la totalidad del escenario y se establece una posición en contra del desarrollo de la guerra mundial. Y con esto cierro, puedo cerrar por hoy. Sí, bueno, gracias. Te agradecemos mucho, Alan, y bueno, acordamos con esto último que vos dijiste. Yo quiero agregar una cosita nada más. Los riesgos que para la población, para la humanidad toda, tienen los gobiernos, los estados en manos del fascismo, de la ultraderecha o de la derecha radical, de los gobiernos autoritarios y de los gobiernos religiosos, ¿no? Y esto vale la implicancia que tenemos en Argentina también. Bueno, muchas gracias, Walter, Luisa, por el aguante, Clelia y Alan, eternamente agradecido porque me parece una exposición
de lujo como para aclarar las cuestiones que estamos viviendo, Así es. la humanidad toda. Gracias a la Radio Conciencia Top Nu por cedernos en espacio y nos veremos en un próximo programa de La Rueda. Gracias a vos, Lili, por este proyecto Gracias. radial. Alan. Gracias de vuelta por invitarme, para mí es un placer cada vez que me invitan. Obviamente siempre es un placer los temas, pero bueno, No. trato de sumar en la medida que puedo. Ya envié los links que mencioné para los documentales, para que los agreguen ahora al video de YouTube. De vuelta, son todos links a YouTube. Así que bueno, esas son mis recomendaciones y bueno, buen fin de semana. Che, Bueno, Alan, Adiós. antes que te vayas, Alan, Sí. ¿es posible, digamos, poder sintetizar todo lo que dijiste en un artículo para difundir? Yo me río porque estoy debiendo artículos con esto Ay, hace sí, me semanas. imagino. Así que es medio difícil de resumir. No puedo hablar de nombres ni nada de eso, pero digamos que cada 2 por 3 recibo llamadas de gente que dice, che, ¿qué pasó con tu artículo de esto? ¿Qué No, pasó no, con Claro. que escuchen el programa, Alan, ya está. Ya está Bueno, todo acá. Conciencia. sí, bueno, qué sé yo, voy a tratar de escribir como pueda, qué sé yo, de cuáles son las perspectivas de la guerra contra Gaza y veré. Pero la realidad es que sí, me están persiguiendo como los prestamistas persiguen a los deudores. Bueno, me persiguen ciertos editores, cierto editor de cierta prensa que no voy a mencionar. Dale, dale. Bueno, Bueno, gente, bueno. ha sido un placer. Chao, Clelia. Saludito, Clelia. Chau, Lisa. Hasta la semana que Pronto. viene.